Bendiciones en la mañana de hoy. Quisiera compartir en el día de hoy el pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo número 21, y los primeros 6 versos bíblicos que dicen de la siguiente manera. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Entonces ellos le dijeron: vosotros también iremos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La Nueva Traducción Viviente nos dice en la mañana de hoy de la siguiente forma. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo sucedido. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás al que apodaban el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Qué hermosa palabra nos regala Dios en la mañana de hoy. Y ciertamente que todos los días de Dios nos da en su misericordia el privilegio de escuchar su palabra, de compartir un rato su palabra, siempre es motivo de bendición. Hoy yo quiero considerar la historia del apóstol Pedro. En este momento yo sé que es leído en muchas ocasiones, es discutido en muchas ocasiones, pero creo fielmente algo que siempre he repetido: Dios tiene siempre algo nuevo que decirnos, y ruego al Señor que esta mañana no sea la excepción. Porque a través del pasaje bíblico que hemos considerado en este día, yo quiero que vayamos y entendamos a través de la palabra que Dios nunca nos abandonará aún en medio de nuestros fracasos, sino que aun cuando nosotros nos sintamos culpables, nos sintamos que ya no tenemos valor alguno, aun cuando le hayamos dado la espalda a Dios, Dios se encargará de buscar la forma de encontrarse con nosotros, de que nosotros nos encontremos con Él. ¿Para qué? Para restaurarnos y para reactivarnos nuevamente, para que podamos hacer su voluntad. Un fracaso en la vida suya y mía, no importa cuál sea, no determina quién eres tú, no determina quién soy yo, y tampoco impide ni impedirá que el propósito de Dios se cumpla en la vida nuestra. Creo que todos los que en esta mañana compartimos esta palabra y los que puedan recibirla a través de aquellos que también la comparten más adelante, en algún momento dado le hemos fallado al Señor. En algún momento dado hemos llegado a pensar que nuestra historia llegó hasta su final, que ya no hay más esperanza, que ya no hay posibilidad de alcanzar metas, sueños, logros en el Señor. Pero hoy yo quiero, a través de esta palabra, reflejar a la vida suya y a la mía también, que Dios no se aleja de aquel que ha caído, sino que se acerca, se le manifiesta y le llama otra vez, a través de su misericordia y su gran bondad. Veamos a Pedro en la mañana de hoy.
Un discípulo que había prometido apenas días antes estar dispuesto a morir por Jesucristo. Sin embargo, lo que Cristo le dice en ese momento, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, se cumplió a cabalidad, con precisión, porque Dios siempre sabe todas las cosas. Sin embargo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que decide Pedro hacer? Pedro regresa a lo único que él conocía. Y es ahí donde está el verso número 3. Pedro vuelve y dice, voy a pescar. Pero Jesús, lleno de gracia, de misericordia, tenía otros planes preparados ese día para Pedro y para aquellos discípulos que, al igual que Pedro, regresaron al lugar donde un día habían estado. Porque el fracaso, y es lo que yo quiero que veamos en esta mañana, el fracaso no es el final, es una cita, es un hecho histórico de un encuentro con la gracia de Dios. Ciertamente, y hago la salvedad en esto, el deseo de Dios no es que fallemos, el deseo de Dios no es que fracasemos en lo que hayamos hecho. Y vuelvo y repito que hay diversas maneras de fracasar, hay diversas maneras de cometer el error, hay diversas maneras de traicionar la confianza del Dios que ha tenido de nosotros misericordia. Sin embargo, no importa cuál sea el mecanismo en el cual nosotros, o el método en el cual tú y yo nos hayamos descuidado, ¿en qué área descuidamos nuestra relación con Dios? ¿En qué área pensamos que estábamos demasiado espirituales y se nos olvidó que la Biblia dice, aquel que crea estar firme, mire que no caiga? Pedro pensó que él estaba a una altura espiritual tan alta que le era imposible abandonar a Cristo. ¿Cuántas veces en el camino nos hemos encontrado con gente así? Quizás en algún momento dado de tu vida, tú que me escuchas, quizás viviste la misma situación. Yo la he vivido. En algún momento dado de mi vida creí que estaba demasiado seguro, hasta que finalmente era demasiado tarde y tuve que reconocer que necesitaba el auxilio y la ayuda de Dios. A veces la gente dice, nadie puede hablar de salud si nunca ha estado enfermo. Nadie puede hablar de consuelo si nunca ha experimentado el dolor. Y la realidad es cierta. Cuando a veces hay alguien en dolor, la pérdida de un ser querido o algo así por el estilo, lo más que podemos hacer, aquellos que no hemos experimentado la misma situación, lo más que hacemos muchas veces es simplemente tratar de entender lo que está pasando la persona, pero lamentablemente no es posible entenderlo a cabalidad si nunca lo hemos experimentado. Hay un cántico que se cantaba mucho en las iglesias y era un cántico que decía, hay un canto que los ángeles no cantarán, redimido soy. ¿Por qué uso ese ejemplo? Porque los ángeles, aun cuando son servidores de Dios y están constantemente en una adoración, que la Biblia dice que ellos constantemente dicen santo, 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 pero con todo y ese privilegio de estar delante de la presencia del Señor constantemente, ellos no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Ellos no pueden hablar de redención. Ellos no pueden predicarle a nadie el evangelio, porque para predicar a Cristo hay que conocer a Cristo de manera personal. Ellos no conocen lo que es la redención porque nunca han fallado, porque nunca han pecado, porque nunca han tenido que ser restaurados. Tú y yo conocemos el evangelio de la restauración, de la redención, y podemos decir, redimido soy, porque hemos conocido lo que es fallar, lo que es caer, lo que es equivocarnos.
pero también hemos conocido que el fracaso no ha sido el final, pero nos ha permitido un encuentro con la gracia de Dios. Y el apóstol Pedro dijo: yo voy a pescar. Y ellos decidieron hacer lo mismo con él. Todos entraron en la barca y nadie pescó absolutamente nada. Debemos entender que Pedro se sentía culpable de lo que había sucedido con el maestro. Había un remordimiento corriendo en la mente del apóstol Pedro, que él decide volver de nuevo a su antigua ocupación. Y es un peligro cuando la gente, en vez de buscar la forma de levantarse de su fracaso, de recuperarse de su fracaso, decide regresar a lo que era su vida anterior, a lo que era su estilo de vida anterior. Pedro se sentía descalificado. Pedro se sentía que ya no habían planes para él. Sin embargo, Jesús tenía todavía planes para él. Todavía tiene planes contigo en la mañana de hoy. Tú te puedes sentir caído, te puedes sentir caída, te puedes sentir que los cielos se cerraron. Yo vengo a decirte en esta mañana: el fracaso no es el final. Dios tiene reservado un encuentro contigo y su gracia, para demostrarte que aunque padre y madre te dejara, Jehová con todo te recogerá. Yo te estoy animando, exhortándote en esta mañana a que no te rindas aun cuando hayas fracasado, a que no te rindas aun cuando hayas caído, sino que levántate en el nombre del Señor y levántate con nuevas fuerzas para la gloria de su nombre. Lo segundo que podemos ver en este pasaje bíblico es que Jesús aparece en medio del vacío. El verso número 4 dice que cuando iba amaneciendo, Jesús se presentó a la playa, pero los discípulos no le reconocieron. Todavía no habían entendido que Cristo había resucitado. Todavía no habían entendido que Él tenía planes para con ellos. De la nada, de lo inesperado, de donde aparentemente no habían posibilidades, ahí aparece Jesucristo. Cuando ellos se sentían fatigados, decepcionados, desilusionados porque no habían logrado su cometido, porque no habían logrado pescar absolutamente nada, ahí apareció Jesucristo. Debemos recordar siempre las palabras del profeta en el capítulo 3 y versos 22 y 23 del libro de Lamentaciones. Tú y yo no hemos sido consumidos por la misericordia de Jehová, porque nunca han decaído sus misericordias y son nuevas cada mañana. De la nada, de donde menos tú pienses, de donde menos tú te imagines, Él va a aparecer a tu encuentro. Él te va a encontrar. ¿Y sabes por qué estoy diciendo que Él te va a encontrar? Porque todavía seguimos en la misma actitud que siempre ha estado el ser humano. Nunca el ser humano está inclinado a buscar a Dios. Y qué triste es que cuando le hemos fallado es cuando muchas veces nos alejamos más, porque pensamos en nuestra naturaleza no hay una oportunidad. No hay una opción, no hay manera que Él me levante, no hay manera que Él me restaure, no hay manera que Él haga que yo pueda recuperarme de este golpe, de este traspié, de esta frustración. Pero Cristo va a llegar a tu encuentro. Y comienza siempre con una conversación simple, por decirlo así. ¿Tienen algo de comer? No. No hay nada. Pescamos toda la noche y no aconteció absolutamente nada. Pero ahí es donde llega la tercera parte. La restauración tuya y mía, después de un fracaso, comienza cuando somos obedientes al Señor. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. No vieron preguntas, no vieron cuestionamientos, no vieron interrogatorios de ¿y quién eres tú? Que tú sabes de pesca, nosotros somos los que saben. No. Echa la red a la derecha. Y ellos simplemente la echaron y en obediencia lo hicieron. Y el efecto fue
que había una cantidad tan grande de peces que no había manera de sacarlos. Debemos entender que la obediencia inmediata produce una bendición abundante. Cuando tú y yo somos obedientes, sin cuestionamiento, sin buscarle 5 patas al gato, como decimos, veremos la bendición de Dios manifestada sobre la vida nuestra. El profeta Isaías, en el capítulo número 1 y verso 19 decía: si oyereis y quisiereis, comeréis el bien de la tierra. Es asunto de obedecer, es asunto de actuar en fe. Yo no lo entiendo, no tiene sentido, no tiene lógica, pero si Dios lo está diciendo, yo lo voy a hacer, porque tu obediencia es lo que provocará una restauración en tu vida de ese fracaso que has experimentado. Hay un arte japonés que se llama el arte del kintsugi, y es algo bien curioso, porque este arte japonés consiste en que cuando una vasija se rompe, no la desechan. De hecho, la palabra kintsugi o kintsugi quiere decir literalmente costuras de oro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una vasija se quiebra, ellos utilizan oro para unir las piezas. No las tapan, no las pintan, porque es una manera de que aquel que tiene el arte, de aquel que recibe la vasija, por decirlo así, que entiende el mensaje, disfrute de las cicatrices que tiene esa vasija. Y quizás tú y yo, que no somos amantes al arte, bueno, por lo menos yo no sé nada del arte, quizás yo no le encuentre sentido. Pero eso lo que quiere decir es que la vasija que fue restaurada ahora tiene más valor precisamente por ese proceso de restauración. Se restauró con oro. Utilizan un barniz con resina en polvo de oro o plata y comienzan a unir esas fisuras, comienzan a unir esas fracturas y comienzan a transformar a esa pieza que se había roto en un objeto incluso más hermoso que el original. Hace de las cicatrices parte de la propia esencia de ese objeto y enseña sobre la resiliencia, una palabra muy común en este tiempo, y permítame usar una palabra como dicen de domingo, y a revalidar las heridas del alma. Así mismo hace Cristo con nosotros. Él nos hace una nueva criatura, nos hace una nueva forma, pero esas fallas que cometimos, esas heridas que hay, esas cicatrices siguen estando ahí en nuestra vida. ¿Cómo qué? Como recordatorio de la misericordia de Dios, como recordatorio que hemos sido redimidos. Esa fisura ahora no está curada en oro. Esa herida fue curada con sangre. Esa herida fue curada a precio de cruz. Y las cargamos. Pero cuando las miramos, las observamos como algo de valor, porque entendemos que por la gracia y la misericordia de Dios hemos podido mantenernos de pie. Hemos podido ser redimidos por su gracia. Hemos sido redimidos por su perdón. Jesús, cuando nos redime, no esconde nuestras fallas como que nunca existieron. Están ahí para recordarnos que aunque caímos, que aunque fracasamos, nuestra historia nunca se terminó. La página que nosotros pensamos que se había cerrado porque habíamos fracasado, el Señor, cuando curó esa herida, cuando curó esa cicatriz, nos está diciendo: tu historia todavía no ha terminado. En esta mañana yo quiero decirte lo siguiente: en medio de tu fracaso, en medio de tu dolor, en medio de tu tropiezo, en medio de tu caída,
en medio de un matrimonio fracasado, en medio de unos hijos que quizás le enseñaste todo lo mejor que pudiste y hoy en día ni siquiera quieren saber de ti, en medio de un fracaso laboral que no salió como tú esperabas. No importa cuál sea el fracaso, yo quiero decirte que esta mañana Jesús estaba esperando a la orilla para encontrarse con sus discípulos. Jesús estaba esperando a la orilla para encontrarse con el apóstol Pedro y enseñarle a Pedro que él no había terminado todavía con su vida. Pedro, hasta ese momento, se sintió culpable. Hasta ese momento se sintió miserable. Pero aquella pregunta, ¿me amas?, taladró el corazón del apóstol Pedro cuando el Señor le dijo, más que todos estos. Y Pedro terminó diciendo, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y el Señor termina diciéndole, apacienta mis ovejas. ¿Sabes cómo termina la historia de Pedro? Sencillo, yo sé que tú lo sabes. Pedro no terminó como pescador. Pedro terminó como el predicador de Pentecostés. Porque vuelvo y te repito en esta mañana, tu fracaso no es el final. Simplemente es una cita con la gracia de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.